L'espai d'art contemporani El Castell de Riba-roja de Túria va acollir l'exposició antològica de les obres de l'artista i dissenyador valencià Pepe Gimeno amb el títol No sols mires, escolta, projectes 2012-2017. Es tracta d'una mostra organitzada a través de 9 espais que corresponen a diverses facetes de la trajectòria artística de l'autor. Objectes arreplegats en la platja i es mesclen amb pintures acríliques, peces de metacrilat i ciment per a mostrar als visitants la partitura plàstica de Gimeno. L'exhibició es podrà visitar fins al pròxim 1 d'octubre en les sales del castell. Me planteé un ejercicio nuevo que fue grafía callada, acabó en grafía callada, que era hacer un libro en el que no hubiera ni una sola palabra escrita, o sea, que no se pudiera leer verbalmente o gramaticalmente, sino simplemente visualmente. Entonces me preparé un libro en el que yo tenía, tiene todas las partes clásicas de un libro, desde la portada, las guardas, la portadilla, la introducción, un índice y luego los capítulos que hablan sobre la escritura, sobre el signo y sobre las diferentes formas de representación. Ese es el primer trabajo que yo hice, de ahí nace Grafía Callada, que nace un proyecto doble, que por una parte está el libro de arte, el libro de artista, y por otra parte las piezas que están ahora detrás de mí, que en sí son unos originales, que en sí tienen un interés. Diríamos que el proyecto tiene dos lecturas, uno como secuencia y el otro como pieza única. Iniciemos ya el ciclo aquí en el Museo de Riba-roja, el Museo de Arte Contemporáneo, en el cual está en primer inicio con Pepe Gimeno. Es una inauguración muy interesante e importante, lo cual me lleva una gran alegre satisfacción. Usted forma parte también de este consejo, que forma parte del espacio de arte contemporáneo del Castillo. Cuéntanos, es una manera de impulsar, ¿no?, y de que la gente vea estas magníficas obras de arte, ¿no? Pues sí, fui invitado a formar parte del Consejo Asesor, un honor formar parte del mismo, y vamos entre todos a ver si colocamos este museo en el espacio que se merece, porque es una maravilla el espacio, haciendo algunas pequeñas cosas que poco a poco, pero creo que vamos a hacer una magnífica labor para Riba-roja y para Valencia. Casi todo mi trabajo está muy relacionado con ese concepto, que es el de sugerir. No hay casi nada que sea, muy poquitas cosas son figurativas, en cambio sí que hay muchas formas que te sugieren situaciones, te sugieren figuras, o están muy cerca de la figuración, pero nunca son pretendidamente figurativas. Siempre están al borde, siempre intento que el espectador acabe de completar lo que yo he iniciado. Es una exposición muy interesante porque es la primera vez que nos permite ver el conjunto de su obra desde el año 2002 hasta el 2017 de una forma coherente y poder entender la evolución que ha tenido Pepe en su trabajo y la influencia gráfica hacia donde ha llegado ahora, ¿no? Entonces es importantísimo porque difícilmente se suele ver todo el desarrollo completo de un trabajo, si no es en una exposición como esta, que se hilvana de una forma adecuada para poder entender el proceso. Hay una obra magnífica hecha de Pepe desde el año 2002, desde la grafía callada hasta el momento actual, que son ya las pinturas que estamos viendo aquí también, que de alguna forma denotan la evolución que ha ido llevando no solamente desde el mundo del arte, sino la influencia que hay desde el mundo del diseño gráfico, cómo ha ido utilizando esas herramientas para utilizarlas también en la expresión artística. Y a mí me parece una de las exposiciones interesantes que se están celebrando en este momento aquí en la Comunidad Valenciana, porque Pepe es como diseñador gráfico es el número uno, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional. Y como artista plástico está demostrando a lo largo del tiempo que tiene una seriedad y una estructura de trabajo muy homogénea y muy confortable, en la que se siente muy bien. Además tiene que ver con la economía circular también, ¿no? El hecho de utilizar elementos que se encuentran en las playas y tal, está muy en sintonía con lo que estamos tratando de vivir ahora mismo, que es aprovechar al máximo todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, y en este caso, qué mejor que utilizar los desperdicios, los desechos y los restos para construir obras de arte y crear un lenguaje plástico maravilloso. Paco, ¿volveremos a ver la fusión entre arte y educación que tuvimos oportunidad de disfrutar hace una semana?
Sí, de hecho, a partir del 18 los alumnos de los colegios tendrán la oportunidad otra vez de venir con sus profesores a hacer unos talleres que impartirá Pepe Jimeno, que pienso que es muy constructivo para nuestros infantes en su desarrollo personal, puesto que van a aprender justamente eso, con elementos que normalmente los tiramos, los despreciamos, cómo se puede llegar a construir elementos tan valiosos como una obra de arte. Son talleres didácticos que pretendemos hacer con todos los artistas que pongan en el ECA y que sin duda van a colaborar y a cooperar para que nuestros muchachos de nuestro pueblo, los más jóvenes, tengan una preparación y sepan utilizar su cerebro, su espíritu y su creatividad, no solamente en el mundo de arte, sino a la hora de tomar sus propias decisiones en la vida, que de eso se trata el arte y la cultura, de aprender a pensar, de aprender a plantear y de aprender a construir con lo que uno tiene alrededor. Como vemos, lo que hicimos fue crear una máscara y dejar ver solamente una línea, una franja de lo que es la espiral, y la hicimos mover y pasar por esta línea negra que está fragmentada en 3 espacios, la que corresponde a los altos, a las voces medias y a los bajos. La música está interpretada por el coro delantal y ellos en su momento lo que hicieron para musicarla fue dotar a cada uno de los elementos, tanto por su color o por su forma o por su significación, de una serie de ruidos. Bueno, jo crec que la de Cucala ja va ser una bona obra. Inaugurarem l'ECA, el Castell, el Centre d'Art Contemporani, en Cucala, i segon que estem en l'exposició d'avui, en Pepe Jimeno, crec que per a mi és impressionant. És una obra que parla de les formes, de l'espai, de la simplesa, del reciclatge. Jo crec que és una obra d'un artista molt sensible, em dona la sensació que hi ha molta sensibilitat, i la veritat que certament m'ha impressionat molt, perquè a mi m'agrada molt aquesta simplesa que té i jugant molt de les formes. I a més hem vist, com quasi tot són temes de reciclatge, residus que ha repeat en la platja, bàsicament, el mar s'ha tirat, els ha repeat i això ha confeccionat tota una obra d'art. Així té la part de la pintura i la veritat que certament estic ben sorprès d'esta exposició que se du a este viatge a l'ECA, que Pepe Jimeno, que és un gran dissenyador i un gran artista, està demostrant que pensa que tindrà molt d'èxit. És una obra que ve de l'any 2002 al 2017, en 15 anys. Aquestes últimes són d'aquest any, del 17, i algunes són de l'any 2002, 2003. En definitiva, una obra de molts anys de la seva vida, i crec que sintetitza tot un aspecte que vol transmitir-nos l'artista molt interessant. Jo invito al poble que vinga, que ho veja, que gaudisca, perquè és una obra, a mi m'ha impactat, ho he dit a Pepe Jimeno també. A més, ell també està col·laborant amb nosaltres en disseny gràfic i crec que té molt de prestigi i per tant aconsella a tot el món que vinga i segur que a la mayoría la obra que ens ha exposat ens agrada. Este grupo de esculturas, que forman parte de una segunda generación después de Greenback, son unas esculturas en las que yo especialmente he trabajado con la forma, con la composición. Y este ejercicio de trabajar con estas estructuras es uno de los motivos por los que me ha llevado a aplicar más tarde estas estructuras y estos conceptos de composición a la pintura, que es un poco lo que he estado haciendo durante este último año, en 2017.